Bueno, pues comenzamos esta sesión. Está titulada Conociendo la dinastía honrida de Israel. Recuerdo que después del reino unificado, en el que Saúl, David y Salomón, a la muerte de Salomón se divide el reino en dos, ¿vale? Porque uno al sur queda el reino de Judá con la capital en Jerusalén, y otro en el norte con el nombre de Israel, y cuyo rey primero fue Jeroboam. Puso la ciudad desde donde gobernó, que fue Tirsa. Bien. Normalmente, debido a que el narrador bíblico de los libros de Reyes y Crónicas hace una lectura lógicamente teológica de la historia, y así nos lo plasma en el relato bíblico, pues el reino del norte, al no haberse sometido al dictamen de Jerusalén en cuanto a la dirección del templo y del culto, pues entonces el reino del norte era muy malo y el reino del sur era muy bueno. Así lo vemos, como incluso en el libro de Crónicas no aparece ningún relato de un rey del reino del norte, de Israel. Todos son reyes de Judá. Solamente algunos son nombrados de forma secundaria. Bien. Quiere decir esto que el enfoque, y vuelvo a comentar esto, que el enfoque que se le da a la historia, al relato de la historia de Israel, diciéndolo de forma genérica, es una narración teológica, vamos a decir, teológica bíblica, ¿no? O teología política. Entonces, cuando nos acercamos al texto desde un punto de vista ya más, vamos a decir, histórico, tal como hoy conocemos la historia, pues entonces hay que un poco que mirar con una óptica diferente. Y ahora vamos a ver una dinastía que pasa desapercibida prácticamente, excepto en uno de los reyes, que es súper malísimo. Y porque el enfoque en el que está narrado, ya digo, es teológico, y aquello que se separa de la doctrina oficial, pues sale en la narración mal parado. Bien. Como habréis leído los textos un poco por encima, esta dinastía de Honrida, que se llama, porque su primer rey es Honrí, es el sexto rey del reino de Israel. El rey Honrí aparece en unos pocos versículos, y lo único que prácticamente se puede sacar de él es que cuando él accede al trono, este hombre, según el texto, era un general, lo hemos visto, un general del ejército de Israel, y se ve que él estaba enfrentándose contra los filisteos en la frontera filistea, cuando se entera de que el rey de Israel, Elá, fue asesinado por un ayudante suyo del gobierno, un tal Zimri, y el ejército, cuando se entera, nombra a él como nuevo rey de Israel, y él va a la capital a enfrentarse a
a este hombre que había asesinado al rey. Cuando se vio, dice el texto, que cuando se vio perdido, él mismo se suicidó quemándose en una torre. Bien, cuando accede este hombre, Henri, al trono, dice el texto solamente que él fijó la nueva capital de Israel en Samaria. Ahí vemos en el mapa la situación de Samaria. Jerusalén está aquí, con lo cual vemos aquí el tamaño, un poco del tamaño que después lo amplió del rey de lo que es el reino de Israel y el reino de Judá. Estas son las principales ciudades en Judá, aunque falta alguna: Jerusalén, Laqui, Berseba, aquí Hebrón, está en esta altura. Mientras que en el reino del norte, pues hay una serie de ciudades, Dan, Azor, todas estas, Dor, Samaria, Gezer. Bueno, en este sitio dice el texto que le compró a un tal Semer pues un monte y allí hizo la ciudad de Samaria. Es decir, que partió desde cero para construir la capital. Hecho que arqueológicamente está totalmente verificado. Antes de construir nada en antes de la construcción de este rey Henri, allí no había nada, solamente como una alquería de este tal Seme, en la que se ha encontrado unos silos donde guardaba el aceite y el vino y los cereales, porque es una zona bastante rica en la agricultura. Bueno, el texto, he dicho que el texto bíblico solamente dice eso de este hombre. Pero este hombre es un rey impresionante en cuanto a los logros que consigue en el reino del norte. He pasado a otro mapa a continuación, porque vemos aquí cómo ha ampliado, ya se ha metido en la zona es lo que hoy es Jordania, y ha ampliado todo el reino suyo. De este hombre tenemos evidencias que ahora la veremos, epigráficas de imperios como el imperio asirio, que era el imperio dominante en aquel tiempo. Estamos hablando en el siglo IX antes de Cristo, claro. El imperio asirio conoce al reino de Israel por el nombre de la casa de Henri. Incluso reyes posteriores a él, muchos reyes posteriores a él, que no son ni de su dinastía, pues se hacen referencia a ese rey diciendo que es de la dinastía de Henri. Pero no solamente los asirios, sino el reino arameo de Damasco también hace referencia de él, y al mismo tiempo el reino de Moabita, el reino de Moab, que ese reino era esta parte de aquí, esta zona de aquí hacia abajo. Perdona, que se levanta esto. Esta parte, voy a aumentar. Esta zona de aquí es el reino de Moab. Aquí se ve, en este mapa se ve Moab, Edom, los amonitas. Bueno, pues todo esto era del reino de Israel, en la que él conquistó. Nos acercamos a conocer esta dinastía pues por tres fuentes diferentes. Esto es muy importante, porque en otros reyes, sobre todo anteriores, por supuesto,
a él, los datos externos del texto bíblico son prácticamente nulos, mientras que este hombre es un hombre conocido internacionalmente. Él, y como veremos ahora también, su dinastía. Del texto vemos que Omri, su hijo, que es el rey Acab, fue muy malo, lógicamente, en el texto bíblico. ¿Por qué? Pues porque, teológicamente hablando, ¿por qué? Porque se casa con Jezabel, la hija del rey fenicio de Sidón. Claro, quiere decir que las costumbres, los dioses fenicios lo incorpora a la capital, al reinado de Acab, pues su mujer. Por tanto, ese digamos, monolatrismo que había en esa época, pues es una lucha de Yahvé contra Baal, ¿no? Y por eso está catalogado teológicamente pues como un rey muy malo. Es más, incluso una hija de este rey Acab, que como he dicho es el hijo de Omri, una hija de este rey Acab se casa con un rey de Judá, con un rey de Judá, que se llama Joram, el rey de Judá. Eso está en el texto bíblico, en los textos que he pasado. Entonces, claro, más malo todavía, el cruzar el reino de Israel con el reino de Judá enlazado mediante personas que tienen esa influencia de Baal, ¿no? De una religión extraña. Y máximo cuando Atalía, la hija de Acab, una vez que su hijo muere, como dice el texto, en un enfrentamiento en el que apoya a su tío Joram, otro de los hijos, como hemos visto, de Acab, en un enfrentamiento contra el reino arameo de Damasco, pues esta señora, esta Atalía, es la única mujer de los reinos Israel y Judá, la única mujer que reina durante 6 años en Jerusalén. Entonces, pues era un ambiente en el que, lógicamente, el narrador bíblico yavista, al narrar la historia, pues esto es evidentemente desde la óptica teológica, pues es un pecador, es muy malo, ¿vale? Pero yo ahora estoy enfocando desde el punto de vista histórico, arqueológico, de los datos que se han obtenido en los estudios que se han hecho. Bien. Vamos a ir viendo, por ejemplo, el rey Acab. Fijaros las dimensiones que tiene esta dinastía, que son 4 reyes. Hemos dicho Omri, Acab, Ocosías, que duró muy poco porque el hombre tuvo un accidente, según dice el texto bíblico, y su reinado fue menos de 2 años, y Joram. Respecto a Acab, por ejemplo, este rey, en referencia epigráfica, aquí tenemos, voy a aumentarlo, esta estela se halló en Kur, eso está en Turquía, la Turquía kurda.
es la imagen del rey Salmanasar III de Asiria, y en él describe ese rey. Veis que está escrito, esto es cuneiforme, lectura cuneiforme. En la narración está hablando sobre en el año 853, en el que este rey hace una incursión hacia la zona de Levante y se reúnen 12 reyes de Levante, entre ellos el rey arameo de Damasco, el rey de Israel con Acab al frente, y Duleni, una serie de reyes, 12 reyes. Y entre esos 12 reyes, como he dicho, está el rey de Acab para hacerle frente a la incursión del imperio asirio, que ya iba dominando todo lo que era el Levante, que se le llama, a toda la zona de Palestina, Siria, Fenicia, todo eso. Entonces, ahí viene mencionado expresamente, viene mencionado en el que el rey Salmanasar dice que me acerqué a la ciudad de Karkar, en su lenguaje, lógicamente, bueno, y me enfrenté a una alianza de 12 reyes, y entre ellos, voy a ir a los escuetos nuestros, y entre ellos estaba el rey Acab, el israelita, con 2000 carros y 10.000 tropas de a pie. 2000 carros de combate es el mayor, vamos a decir, contendiente, el mayor número de carros de combate que uno de los 12 reinos que aportan a ese ejército para enfrentarse a Salmanasar III. Y los otros son 700 carros, 200 carros. Es decir, el que tenía el mayor poder de carros de combate de aquella época, pues era él. Por otro lado, tenemos otra mención del poderío de esta dinastía en la estela del rey Hazael, que la hemos visto alguna vez por otro tema, porque es que de estos descubrimientos que se encuentran, ¿cómo se lo ve? Hemos eliminado el límite de tiempo de 40 minutos en su reunión grupal. Ah, mira, dice que no teníamos tiempo, que tenemos mucho tiempo. Ahí está, aquí, fantástico. Le digo fantástico. Bien. Ok. Pues muy bien. De estos descubrimientos, de estas estelas, se saca muchísima información y se une un montón de datos y se cuadra, van encajando datos históricos, ¿no? Bueno, pues de aquí, de esta estela, hay un dato, y es que esta estela la hizo el rey Hazael o Hazael de Damasco, y la puso en la ciudad de Dan cuando él se la conquistó al reino de Israel posteriormente a esta dinastía, y narra en la que dice expresamente que el rey de Israel vino a la tierra de mi padre cuando él enfermó y se fue con los suyos. Es decir, da a entender que el reino de Israel le conquistó, pues, zonas del reino de Damasco. Es decir, extendió el territorio de Israel más allá de lo que eran las fronteras. Y otro caso de ampliación de lo que era el poderío
de esta dinastía, pues la encontramos en la estela del rey de Moab. Perdón, voy a poner un poco mucho. Aquí está escrito, esto ya también lo vimos en otra ocasión, refiriéndome a ella, pero bueno, como se puede hablar en otras cosas, como he dicho, en esta estela el rey de Moab comenta de que el rey Onri oprimió durante largo tiempo a Moab. Dice, Onri poseía todo el país de Medaba, e Israel se quedó allí durante sus días y la mitad de los días de sus hijos, 40 años. El rey de Israel había construido la ciudad de Atarot. Y bueno, después ya habla de cuando él se enfrentó y le arrebató posteriormente este territorio al rey de Israel. Es decir, esto está contado a posteriores. Dice, después se enfrentó y le conquistó, pues por ejemplo, la ciudad de Nebo. Dice, me llevé también los utensilios de Yahvé. Y el rey de Israel había construido Jaaz, otra de las ciudades. Si vemos aquí en el mapa, mira, aquí está la ciudad de Jaaz, aquí está la ciudad de Atarot. Estos son yacimientos arqueológicos que se han... Incluso tengo ahora, podemos ver una foto del yacimiento arqueológico de Jaaz. Sí. Toda esta zona la había conquistado el reino de Israel y Moab pues después se lo quitó. Pero estamos viendo en el periodo de esta dinastía cómo el poder militar que tenía, que era impresionante. Bueno, esta dinastía produjo un cambio social muy grande. ¿Por qué? Porque se parte en el siglo IX, era todavía jefe de grandes tribus, pero lo que hace es consolidar un estado, lo que es un estado con todo lo que lleva implícito todo eso. Una organización militar, un funcionariado, una organización que da una entidad ya a lo que es un reino establecido, potente. Y esto es visible, ya lo hemos visto con la epigrafía, pero también se puede ver con la evidencia arqueológica. Es decir, ahora vamos a ir viendo un poco de lo que eran las construcciones, las ciudades que ellos habían hecho, sus palacios, sus murallas. Bien, y esto lo podemos ver en ciudades como Samaria, Megiddo, Jezreel, Azor, estamos viéndolo ahí, Jezer, Dor, toda esta ciudad. La visión internacional que tenía esta dinastía, pues era diferente y chocó contra la concepción, como digo, religiosa de los profetas y los compiladores bíblicos. Vamos a pasar
Vamos a pasar ahora ya un poco desde... vamos a pasar a la tercera fuente para ir conociendo a esta dinastía. Aquí vemos el monte que le compró a Semer. Ahí en lo alto es donde está Samaria, donde él construyó Samaria, el rey Onri. Es una zona, pues, bastante, para la agricultura, bastante buena. Esto es la parte ya de la cresta donde construyó esta zona de aquí, donde construyó la ciudad. Está formado por dos estratos. Uno es la Acrópolis, donde él puso su, digamos, la zona palaciega y edificios auxiliares del rey, y esta parte de aquí, pues era, digamos, la parte de los funcionarios profesionales que le trabajaban en rey. Esto que vemos aquí, esto es del periodo romano, porque Herodes el Grande le cambió el nombre, puso Sebaste. Y entonces esto, pues bueno, pues son restos del tiempo de Herodes. Esto es lo que hizo un movimiento de tierra muy grande, y lo que hizo fue aplanar la cresta, y todo esto pues es un movimiento artificial, aunque se vea, parece como si fuera que eso fuera así, ¿no? Pero que... Bien, aquí estamos viendo lo que era la zona de la Acrópolis, donde estaba el palacio de Onri. Esto que vemos aquí no es de Onri, esto es del templo que Herodes hizo construir para Augusto, para el emperador Augusto. Esta parte de aquí, que la cimentó encima de la... Claro, aquí estamos hablando del siglo IX, aquí estamos hablando del siglo cero, vamos a decirlo así, no siglo I, o mejor dicho, -1, llegando ya al cero, ¿vale? Entonces, este templo lo puso sobre los restos del palacio. Ya podéis imaginar las piedras, todo utilizando material del antiguo palacio. Para poder darle consistencia, lo rodeó por una muralla que se llama un muro de casamata, que siempre ya lo he comentado, que era de dos partes, el muro de casamata, dos muros, y en la parte en medio lo rellenaban de tierra y le daban consistencia al recinto. El palacio de Onri tiene 2.000 metros cuadrados y es el mayor palacio que se ha encontrado en todo el Levante, y es similar a los grandes palacios del norte de Siria. Ya podéis ir un poco viendo el tema de importancia económica y militar de este reino de Israel. El palacio fue ampliado, lógicamente, por su hijo Acab, y le dio una mayor superficie a todo el recinto. Aquí lo vemos desde la otra óptica. Antes lo veíamos desde esta óptica. Esto era lo del templo. Y aquí esto ya es también todo lo que es los restos del palacio. Tenía, como he dicho, edificios auxiliares y posiblemente tenía la existencia de un templo al lado.
Tengo que decir que esto fue estudiado, el yacimiento a principios del siglo XX. En el primer tercio del siglo XX hubo otra segunda excavación y no utilizaron las técnicas modernas que hay ahora. Entonces se ha perdido mucha información de lo que se podía obtener con los nuevos métodos y se tienen una idea pero sin mucha profundidad. No obstante, pues hay datos. Mira, este es un capitel que se llama protoeólico. Se encontraron 7, he puesto este porque los otros están en trozos muy pequeños y bueno. Este no es propiamente de Samaria, es de Megido, de la misma época, del mismo rey. En Samaria se encontraron 7 como este. En Megido se encontraron 12. Os podéis imaginar la suntuosidad de esas columnas del palacio con estos capiteles. Esta es otra visión desde otro punto diferente de los restos del palacio. Aquí vemos, bueno, con esto, con la parte constructiva, con él lo que podemos ver es la grandiosidad, vamos a decir, constructiva, ¿no? Aquí, con estas ostracas, lo que quiero, aunque es un poco posterior al periodo Onrida, unos pocos de años después, pero en Samaria se descubrieron unas 100 ostracas en las que habían apuntes de lo que era el tema de las aportaciones de cereales, de vino y aceite al reino, a la capital. Nos da una idea de que Samaria era muy rica económicamente en la agricultura y exportaría por los silos que se han descubierto, los almacenes que se han descubierto, haría exportaciones de aceite y vino, pues ya sea tanto al imperio asirio, hacia el norte, a Mesopotamia, como hacia el Mediterráneo. Porque, como hemos visto antes, tenía una salida al mar, tenía un puerto muy importante que era el puerto de Dor. Y ahí es donde vemos la importancia de las relaciones internacionales con Fenicia. Por eso se comprende esa relación internacional de casar a su hijo, el hijo de Onri, con la princesa Jezabel, para el comercio, el poderío comercial que tenía este reino era impresionante. Bueno, en el texto bíblico hace referencia precisamente a la casa de marfil que tenían los reyes allí en Samaria, y esta es una de las placas. Este es un querubín de marfil que se encontró allí. El típico querubín alado, la cabeza de persona y el cuerpo de león. Otro de los marfiles que se han hallado. Se han hallado muchos más marfiles. Esto es una representación. Bueno, esto que veis ahí se llaman marcas de albañil.
Curiosamente, se han hallado diferentes las piedras que estaban cortadas, ¿no? Pues le habían dejado los albañiles marcas y se ha encontrado en 2 sitios nada más, en Samaria y en Megiddo. Con las mismas marcas. Quiere decir que posiblemente tenían grupos de gente que le trabajaban tanto en un sitio como en otro, como si fuera hoy día una empresa que tú contratabas, ¿eh? Bueno, no sé, vamos a pasar ahora ya a otra ciudad. No sé si me queda algo hablando de Samaria. Solamente no comenté que la superficie de lo que era, la parte propiamente de lo que era la zona palaciega y todo la zona que estaba protegida por murallas, pues tenía una superficie de unas 8 hectáreas. Bien, pasamos ahora a Megiddo, que es lo que estáis viendo. Me parece que ya la hemos visto también en otras fotos que puse otro día. Vemos que es un tel que está construido prácticamente a base de asentamientos que se han producido desde 6.000 años antes de Cristo. Es decir, es impresionante la cantidad de criaturas que han ido viviendo ahí. Se tiene 20 estratos, como 20 ciudades que se han ido construyendo a lo largo de la historia de Megiddo. Bien, pues estamos en Megiddo del siglo IX. En él nos vamos a fijar, porque aquí, por ejemplo, podrías decir que esto que se ve aquí como un botón es un altar, pero es un altar cananeo no me acuerdo yo, ahora mismo, 1000 o 2000 años antes, es que no me acuerdo. Es un altar que es de época muy anterior. Bien. Bueno, aquí sí, esto lo vamos a ir viendo, las cosas que son del reinado de la dinastía de Honri. Aquí vemos aquí, este es un silo, que ahora lo veremos más ampliado. Las puertas por aquí están las puertas de entrada a la ciudad. Vamos a hacer, aquí está lo que es el sistema de agua. En esta maqueta, pues se ve, mira, la entrada a la ciudad, lo que eran las caballerizas. Tenía Megiddo, hemos dicho antes que el rey Acab participó en la batalla de Carcar con 2000 carros. Bueno, pues Megiddo tiene ahora mismo, bueno, en la imagen que vemos aquí, estos son caballerizas y tenía una capacidad para unos 500 caballos. Las ciudades, aparte de lo que vemos en la muralla y lo que es la ciudad, no quiere decir que la población estaba ahí, que viviera allí, toda la población. Aquí eran, digamos, lo que era la parte de la oficialidad del Estado. La población vivía en los alrededores. La población vivía aquí en los alrededores. Era una población campesina. ¿Sí? Solo que cuando había conflicto, pues lógicamente se encerraban en la ciudad.
Esto sí ya es la entrada a la puerta. Esta es la puerta propiamente dicha. Esta es vista hacia el interior de la ciudad. Vemos lo que son la estancia, que era una puerta de seis cámaras o 6 estancias. Esto ya lo estuvimos comentando la otra vez. Lo que son estas vigas de madera se pone para indicar que de aquí hacia abajo es lo auténtico que no se ha tocado, y de aquí para arriba es con lo que se ha encontrado suelto, tirado, y en la excavación pues se ha puesto, ¿no? Se ha levantado esta parte que ha sido reconstruida. Esta es la visión desde dentro de la ciudad hacia afuera. Veis que en cada una de estas cámaras estaban los soldados. Este es el sistema de agua de la ciudad de Megiddo. La gente entraban por aquí, llegaban hacia el interior, tiene una profundidad de 30 metros, 30 y tantos metros, no sé si son 35 metros de profundidad. Llegaban al fondo y después tiene un túnel horizontal que llegaba a donde estaba la fuente propiamente, el manantial de agua. Esto estaba en su tiempo, esto estaba tapado. Esto era el monte, nadie sabía nada de esto. Era la forma que ellos tenían de recoger agua y que si el enemigo venía no hubiera nada. Entonces, actualmente, ¿qué es lo que han hecho? Pues han hecho una salida por aquí, y entonces los turistas, después de ver la ciudad, se baja la gente por aquí, por la escalerita, y sale por aquí, y al autobús, como veis aquí. Esta es la entrada al sistema de agua de la ciudad. Se bajaba a los 35 metros y los 60 metros que tiene este túnel hasta donde se encuentra el manantial de agua. Esta es una visión desde otro punto diferente. Esta es una de las caballerizas donde los caballos pues eran cuidados. Esta es una foto bastante antigua y vemos cuando hicieron las primeras excavaciones y salió a la luz todo el sistema de caballerizas que tenía. Aquí vemos el silo de cereales que tenía para almacén de la ciudad. Estáis viendo las dimensiones que tiene, ¿no? Impresionante. Y cómo tenía, igual que el otro, la escalera ahí en caracol. Bueno, ahora otra de las ciudades que tenía esta dinastía bastante importante era Jezreel, en el valle de Jezreel, este valle de comunicación entre la costa, el mar y la zona de interior. Esta ciudad pues tiene unas 4 hectáreas. Aquí no se ve bien porque esto está a mucha distancia, pero para que os hagáis una idea, tiene un foso de 8 metros de ancho y 5 de profundidad. Os hacéis una idea de con una muralla de casamata típica de este reinado.
También la puerta de la ciudad era una puerta de seis cámaras, como antes había dicho. Y presumiblemente era uno de los sitios, por su ubicación, uno de los sitios donde se guardaba también una gran cantidad de caballos, para ese arma que tenían, que era el más potente, que era el carro de combate. Eran tirados generalmente como mínimo de 2, 3 caballos. Estáis viendo la magnificencia de este reino. Bueno, estos son vasijas que se han encontrado allí en esta ciudad de Jezreel. Otra de las ciudades es Hazor, que está en la parte norte, y aquí estáis viendo también la puerta de la ciudad. Impresionante la estructura. Y esto es lo que yo siempre digo, este es el muro de Casamata. ¿Ves? 2 muros y un espacio en medio. Cuando había peligro, esto lo rellenaban de tierra y quedaba maciza. Bueno, esta ciudad es la ciudad de Jaaz, que está cerca de Dibón, esto es en Jordania, y es una de las nombradas en la estela del rey Mesach de Moab, de las que construyó el Conrid. Otra de las ciudades era Ramot de Galaad, que esta es una vía satélite, ¿no? De la foto tomada del satélite. Aquí no se aprecia, tiene un foso impresionante. Es una fortaleza lo que hay allí en Ramón de Galaad. Esto era un sitio que prácticamente lo que era como una fortaleza en la frontera con el reino arameo de Siria. Por eso aquí, en este sitio, hago mención de esto, aunque está, bueno, la foto no es muy buena, aquí se ve algo mejor de las excavaciones, ¿no? Porque este sitio era un sitio neurálgico en cuanto, un sitio de mucha conflictividad entre el reino arameo de Damasco e Israel. Era un sitio de mucha enfrentamiento. De hecho, en el texto bíblico hace referencia precisamente que aquí, en Ramón de Galaad, fue herido el rey Acab, enfrentándose contra el rey Hazael, y él se fue herido y aguantó toda la batalla, según dice el texto bíblico, y al final pues murió en Jezreel, uno de los sitios que hemos visto. Y curiosamente fue apoyado en ese enfrentamiento por su consuegro Josafat, en ese enfrentamiento. Por otro lado, también aquí en Ramot de Galaad, el último rey de Israel, de la dinastía honrida de Israel, Joram, ayudado también por su sobrino Ocosías de Judá, se enfrentó también a Hazael de Damasco, y ahí el texto dice una cosa, y la estela, el texto dice una cosa, y esta estela, la estela de Hazael, dice otra. El texto dice que
el Jehú, que fue ungido por Eliseo, dio un golpe de mano y mató a Jorán y a Ocosías. Y él subió al trono de Israel, apoyado porque él era, vamos a decir, más afín al tema de Yahvé, en el sentido de seguir las directrices de los profetas. En cambio, en la estela dice que Hazael, que fue el que mató a los dos reyes, al rey de Judá y al rey de Israel, en ese enfrentamiento. ¿Qué dicen los especialistas? Pues los especialistas, muchos lo que dicen es que es posible que Hazael él se subrogue la muerte de los dos, pero porque hubo ahí una ayuda, un ponerse de acuerdo entre Jehú y él, y aunque la mano ejecutora fuera Jehú, pues él era el que realmente movía los hilos. Pero bueno, ahí está. En todo esto, una cosa es la narración del texto bíblico y otra cosa es la narración de la narración de los reyes, en este caso el rey, el rey sirio de Damasco. También es verdad que en la estela esta que primero que vimos de la batalla de Kur, pues este rey dice que venció a la coalición de los 12 reyes. Pero claro, eso es también porque él se daba, pues, se ponía muy bien en esa narración cuando durante varios años no hubo por parte de él y del imperio asirio, no hubo ningún ataque a esta zona, por lo cual quedaría ese enfrentamiento en tablas. Y no, es decir, que los reyes también se ufanaban de ciertas cosas y no eran tan. En fin. Pues no quiero seguir más, quiero ahora ya pasar si hay preguntas, porque llevamos más o menos una hora y es mejor que entremos en comentarios y... Venga. Me ha hecho gracia lo que has dicho al final. Ya en ese tiempo había fake news. Sí. Todo el mundo quiere parecer alto, guapo y el mejor de todo y con más ejército, con más poder. Y ganar las batallas. Y exactamente. De hecho, en esta estela, es que esto es para ir desgranando, por ejemplo, toda la narración de la estela, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí, no sé si lo veis, yo tengo aquí la narración de la estela, traducida lógicamente de esa estela, por ejemplo, de Moab, del rey Mesad de Moab. Y ahí él te habla desde su punto de vista del enfrentamiento que él hace y cómo se adueña nuevamente del territorio que él decía que era suyo, que el territorio de Moab, que era suyo, y que Onrí y su familia había durante 40 años se había adueñado, según decía él. Bueno, pero el texto bíblico lo podemos ver en Segunda de Reyes 3. En Segunda de Reyes 3 habla de cómo Jorán hizo una incursión apoyado por el rey de Judá y por el rey de Edom, y habla ahí y utiliza, sale también Eliseo en la narración, y habla ahí desde otra óptica. Además queda en un final muy raro, Si eso, leerlo, porque la verdad es que es un final muy raro.
el rey en el texto bíblico dice que mató a su hijo en la muralla, en el filo allí de la muralla, allí, viéndolo la gente, lo mató. Como una cosa de ofrecérselo tal vez a su Dios, no lo sé, es una narración un poco que no está clara, pero me refiero a sobre hechos que son enfrentamientos, como uno está narrado de una manera, otro pues está desde otro punto de vista, y lógicamente la escritura, el texto bíblico, ya digo, siempre va persiguiendo una visión teológica, y una enseñanza de cómo Dios trata con su pueblo y cómo Dios quiere que haya justicia, que haya una entrega a él solamente. Y bueno, pues todo aquello, desde todo lo que no sea, pues por ese tema, pues lógicamente, pues que está en contra. Claro. Paco, si me permites, tengo un par de preguntitas. Para eso estamos aquí, para dialogar. Vale. Sí. Mira, la primera curiosidad mía tiene un poco que ver con las 3 estelas que nos has enseñado. Esa es la tercera, ¿no? De las que tú has presentado. Vale, entonces si yo te he entendido bien, la primera, y creo que también haberlo visto un poco, sin tener mucha... Tú me has dicho que usan aquí el alfabeto cuneiforme. Sí. ¿Verdad? La escritura cuneiforme. Yo creo que sí lo alcanzo a ver, aunque no sé, es un poco difícil en la imagen, ¿no? Pero creo que sí es la escritura cuneiforme. En acadio. Sí, exactamente, el acadio. En acadio, cuneiforme en acadio, sí. Sí, exactamente. Y una pequeña curiosidad que me he enterado también en mis estudios un poco de ese idioma, el acadio realmente es un idioma lejanamente emparentado con el hebreo, el acadio, ¿no? Pero el alfabeto o la escritura cuneiforme pertenece al sumerio, es otro idioma mucho más antiguo, el más antiguo de toda esta parte del mundo, ¿no? La cultura sumera o sumeria, no sé cómo se dice en español. Sumera o sumeria. Sumeria. Vale. Pues la cultura sumeria fue muy importante en su momento y esa fue la que diseñó la escritura cuneiforme. Después, claro, se terminó la cultura sumeria, pero quedó todo ese testimonio en escritura cuneiforme de su cultura, y por eso las culturas que le siguieron, como el acadio en Babilonia, ¿verdad? Que vemos aquí un ejemplo de esta escritura, permaneció la escritura cuneiforme sumeria, aunque ya no se ajustara bien a los otros idiomas, pero utilizaron de todas formas ese alfabeto, porque era el que tenía prestigio, ¿verdad? Era clásico ya en ese momento, ¿no? Pero en fin, me parece muy interesante ver que como otra cultura la apropió y la utilizamos para esta estela. Entonces, mi otra pregunta sería para la segunda estela. No sé si eso consta en tus notas. Esta escritura ya no es cuneiforme, y entonces sería como el aramea, es arameo. Pero arameo muy antiguo. Sí, estamos hablando siglo IX. Por lo visto, sí. Paleo-arameo, seguro, no sé si se llama así, pero una variante muy tal vez la más antigua de la que tenemos constancia, ¿no? ¿Y se sabe algo de la escritura de la tercera estela del rey de Moab? La escritura esta es la moabita, que es muy parecida a un dialecto del hebreo. Esto ya podría incluso a lo mejor, pero claro, estamos hablando del paleohebreo, siglo IX. Eso sí, muy antiguo, sí. Claro, muy curioso, ¿eh? No sé si os dais cuenta, pero claro, yo no sé interpretar bien las runas de los vikingos, pero algunas de las runas de los vikingos del norte de Europa
pues usan algunas letras muy parecidas a estas. ¿Verdad que es curioso? Que de cosas nos enteramos. ¿Esto qué es? ¿Piedra, Paco? Sí, una piedra, no sé si se llama diorita, negra, que es Sí. muy dura, y sí, está labrada y bueno, y es escrita con la lengua moabita, que es una narración del rey Mesá de Moab. Ajá. Oye, y después has hecho un comentario sobre si yo te he entendido bien, Herodes construyó como un templo para Augusto sobre Sí, los sí, restos del palacio que existía en ese sitio. sí, Pero sí. oye, eso me parece curiosísimo, que un rey, digamos, judío Sí. construya un templo para el emperador Augusto. Bueno, pero no es el único, ¿eh? No es el único. En Cesarea Marítima también hace lo mismo. ¿Eh? Figúrate. Es que Herodes es maravilloso el hombre. Él contenta a los romanos y su reino pues no tiene problema. él es un gran estadista. ¿Eh? Era como el precio que él tenía que pagar para Claro. gobernar bien, Sí, tranquilo. él lo hace de esa manera, efectivamente. ¿No? Qué curioso. No hay nada nuevo bajo el sol. Sí, sí, efectivamente. Bueno, eso de hacer, Herodes en eso de hacer un Jerusalén. templo, ¿Eh? ¿Cómo, eso de hacer un Magdalena? templo, que digo que eso de hacer un templo encima de otra construcción, eso ha seguido haciéndose durante muchas culturas. Muchísimo. Pero lo que me llama la Claro. atención, eso sí, pero lo que más me llama la atención es que un rey judío construya un templo para el emperador convirtiéndolo en Dios porque es un templo. O sea, el culto al emperador está aquí al alcance de la mano. Sí, sí, sí. Eso me llama muchísimo la atención. Él iba a decir precisamente que Herodes, bueno, esto nos estamos desviando 900 años, ¿eh? Pero bueno. Herodes, se me ha ido el santo al cielo con decir, con decir eso. Sí. Claro, porque Herodes, a partir de que... vale, Herodes Ha en redomado Jerusalén, la idea. en Jerusalén, perdonad, Herodes en Jerusalén él tiene dos caras. Sabéis que Herodes no es un judío puro. Herodes el Grande no es un judío puro, ¿no? Vale. Viene, es un idumeo. Idumeo es la continuación de los edomitas. Entonces, sus familias fueron, digamos, su familia antigua, sus antepasados fueron obligados a la fuerza, creo que era por Antíoco IV, ¿no? A hacerse todo judío a la fuerza, y si no le cortaban la cabeza. Bueno, entonces él tenía dos caras. Él tenía la cara hacia los judíos y en Jerusalén, pues todo lo hacía, todo con relación a las leyes y las costumbres de judías. Pero cuando salía de Jerusalén y otras ciudades que él construye, como es Cesarea Marítima, que es impresionante, pues allí construye pues eso, su palacio y el templo al emperador. Y lógicamente el templo es, como tú dices, pues como se instauró de que el emperador era un dios, pues ya está, pues para esa figura de Augusto, pues había que pues, endiosarla, ¿no? Sí, sí. Bueno, qué curiosidad. Más cosillas. Hago un apunte. Los sidonios de los que se habla aquí en el capítulo 16 de Primera de Reyes, sí. Los sidonios son los fenicios. Eso es. Mira, esta zona de aquí en el mapa, sí. Esta zona de aquí es donde quedó, digamos, están los fenicios. Sidonio es de Sidón, Tiro, claro. Sidón, ¿vale? Ajá. Que son los fenicios.
Eso, los fenicios, todo lo que son los fenicios, efectivamente. Los que fundaron Málaga, ¿no? Eso es. Efectivamente, por ahí va la cosa. Bueno, no lo fundaron o lo que tuvieron aquí su Establecieron aquí, asentamiento comerciales, todo el Mediterráneo lo llenaba ellos de puntos de comercio, ¿no? Por eso era muy interesante para este rey Henry, su dinastía, cómo cruzó, ¿no? Se casó la princesa de Fenicia con su hijo, y entonces el puerto este de Dor, que era israelita, pues tenía la salida del comercio hacia Fenicia, y de aquí ya vamos a decir que aquí es donde tenían los grandes comerciantes hacia el Mediterráneo. Los israelitas no tenían rutas comerciales marítimas, porque la navegación no era lo suyo. Pero, pero los fenicios sí. Entonces ya veis cómo las producciones suyas de aceite, de vino y de incluso cereales, pero sobre todo aceite y vino, que era, y de otras cosas, ¿no? Pues todo, otra cosa que no he nombrado. Aquí en esta zona de aquí estaban unas minas de cobre, de Kiryat Naash. Esta zona de aquí hay unas minas de cobre que en el periodo suyo eran las minas más potentes, más grandes que había en la zona de Levante. A esto se le conoce zona de Levante. Estas minas de cobre, pues la explotaba el reino de Israel en esta dinastía. Y el cobre por esta ruta, que se llama la Ruta del Rey, aquí hay una ruta comercial que se llama la Ruta del Rey y subía hacia Damasco y hacia Mesopotamia, hacia Siria. Por aquí había otra ruta que era el Valle del Berseba, por aquí, que iba hacia Egipto con la producción de cobre, y otra era la Vía Maris, que era esta hacia la zona de salida hacia el Mediterráneo comercialmente, ¿no? Bueno. ¿El cobre era el único metal que existía ahí o cómo? ¿O era el más importante? Sí, las minas de cobre son las más importantes. Ahí. Vale. Es que me viene a la mente, no sé por qué, ese dicho de, ¿cómo era? El título de un libro, Las minas del rey Salomón. Sí, bueno, a esas minas... Sí, hay minas de cobre, mucho... que no, yo he dicho que era el mayor centro en el siglo IX, pero no quiere decir que no se estuviera explotando antes. Claro. ¿Y no es el cobre el que se usa para alear y forjar ese metal que se llama bronce? Eso es. Ah, de ahí su utilidad. Efectivamente. Sí. Otra cosita, Paco, parece que tenemos un par de minutos todavía. La otra duda que tengo un poco es, porque nos has mostrado dos imágenes interesantes sobre esos muros de Casamata. Y en la segunda imagen nos enseñaste cómo está como hecha por dos muros, pero paralelos. Eso. Ajá, y tiene como ese espacio vacío en medio, pero lo que no entendí era esto de que luego dices, cuando hay situaciones de conflicto y a lo mejor llegan las tropas hostiles, se rellenan de tierra, y yo no entiendo eso. Sí, porque mira, la técnica que ellos usaban, o vamos a decir, la construcción que ellos utilizaban era de que las casas se apoyaban, las casas que quedaban apoyadas sobre, digamos, el muro, tenían esto como una habitación más, ¿vale? La tenían como una habitación más. Y la usaban y tal en tiempos normales. Cuando eran asediados, pues entonces cogían y rellenaban todo esto de tierra, ¿vale?
sí, 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 sí. Ahora sí. Curioso. Como un patio trasero. Sí, Sí, Una aunque habitación trasera. otras veces, como en otras ocasiones, como en esta de Samaria, vamos a ver, perdona, esta de Samaria, esta este muro de casamata fue construido utilizando la técnica del muro casamata, pero no desde este punto de vista, sino aquí lo que hizo fue construirlo para hacer una plataforma, para que pudiera esa tierra que quedaba una vez aplanada la cresta del monte, hacer coger las tierras y que las tierras no se erosionaran, sino que quedaban cerrada ahí con ese muro. En este caso era totalmente lleno de tierra. sí. ¿Vale? Sí, sí, esto sujetaba a todo lo que era el recinto. Este recinto pues era sujetado por el muro de casamata para que no... No, bueno, no, pues se llenaba de tierra entre los dos muros, que no estaban huecos, sino que en este caso se llenaba de tierra, se llenaba entre los dos muros, se hacía más con tierra. Esta semana Era más atrás fuerte, también nos más enseñaste consistente. varios asentamientos con ese muro, Paco. ¿Perdón? Que hace estas semanas atrás Sí. nos enseñaste varios asentamientos con ese muro. Eso es, que se pegaban casas eso es, que las casas estaban pegadas al muro y aprovechaban ese... Al muro interior. Eso es. Sí. 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 Lo vimos en Berseba, por ejemplo. Sí, sí. Pues esta dinastía, cuando el rey Jehú dio el golpe Jehú dio el golpe de estado y con Hazael y bueno, terminó la dinastía honrida. Hazael, pues a continuación, lo vemos en el texto bíblico, pues bueno, es lo mismo. Lo vemos en el texto bíblico, Hazael empezó a hacer incursiones en Israel y se comió casi todo el reino de Israel, las más importantes. Toda la zona norte de Megiddo, Dan, Azor, pues todo eso quedó en manos del rey sirio, de Damasco, se quedó él. Es decir, que el golpe de estado que dio Jehú, pues al final fue perjudicial. Eso no se habla así, se toca de una manera solapada en el texto, pero fue una catástrofe para lo que fue para el reino del norte. Hazael se metió llegó hasta Gat, era una ciudad filistea, y la destruyó, precisamente una de las quintas ciudades de la Pentápolis filistea, incluso la destruyó Gat, porque no quiso pagarle tributo. Y la destruyó. Y la evidencia tanto en el texto bíblico como arqueológicamente está ahí, de que Gat fue destruido. Una pregunta, ¿cómo vamos de tiempo? Yo me tengo que ir Ya dentro de un par de dejamos minutos. ya, son las 8:20 y yo creo que lo podemos dar por concluido. Sí. Si hubiera estado Rubén a las 8 en punto, hubiera dicho, ya me tengo que ir. Sí, además hoy como no ha dado gratuito la videoconferencia, pues no nos hemos enterado. Sí, pero que exacto. Magdalena, que yo estoy por aquí, ¿eh? Ah, sí. Ay, no Aquí te estoy, aquí vemos. estoy. Sí, No te estoy vemos. aquí. Pero vaya, que sí, que Mira. tengo que lavar a los niños, eso también. Ah, eso, ya me extrañaba a mí.
Ya me extrañaba a mí. Ay, Muy ay. bien. Bueno, pues nada, Bueno, muchísimas gracias, Paco. nos despedimos. Muy Muchas interesante. gracias, Paco. Muy Nada. interesante todo. Sí. Y las preguntas de Renato también. Gracias. Sí, sí. Muy bien. Pues sí. Venga, Adiós. Venga, un Adiós. abrazo. Hasta pronto. Hasta luego. adiós. Muchas Chao. gracias. Luego. Adiós. Hasta luego. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Chao, Rubén. Chao. ¿Cómo puede salir? Ah, la grabación, tengo que cerrarla. A ver.